Reciban un cordial saludo. En esta ocasión nos vamos a referir a la suspensión de la ejecución de la pena y el delito de inasistencia alimentaria. Recuerde, por favor, o recuerden que para esta exposición, así como acostumbramos, vamos a tomar como base lo más relevante y más reciente que sobre la materia ha expuesto en sus providencias la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Por favor, si usted requiere la providencia o las providencias que han servido de base para esta exposición, tenga la gentileza de escribirnos al WhatsApp 316 60 49 159, que con todo gusto nosotros vamos a remitirle las respectivas providencias. El artículo 63 del Código Penal, esto es la Ley 599 de 2000, con la modificación o modificaciones del artículo 29 de la Ley 1709 de 2014, nos señala que la ejecución de la pena privativa de la libertad se ha de suspender por un periodo de 2 a 5 años de manera oficiosa o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos. El primero, que la pena impuesta sea de prisión que no vaya a exceder de 4 años. El segundo, que la persona condenada carezca de antecedentes penales y que no se trate de alguno de los delitos contenidos en el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, destacando que para conceder el beneficio de trato, el juez solamente tendrá en cuenta el requisito objetivo que se ha señalado en el numeral primero de esta norma. Dice también la disposición que si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito de naturaleza dolosa dentro de los 5 años anteriores, el juez puede conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena. Pues bien, este artículo 63 del Código Penal, Ley 599 de 2000, nos permite concluir, o su lectura nos permite concluir, que si el condenado carece de antecedentes penales, si estamos hablando de una pena que no sea de 4 años o que no exceda de 4 años de prisión, y si no se trata de uno de los delitos contenidos en el inciso segundo del artículo 68A del Código Penal, se deberá conceder la suspensión de la ejecución de la pena, solamente con la observancia del requisito objetivo. Esto es, señala la Corte,
sin ninguna exigencia o reflexión de índole subjetivo relacionada con la personalidad del condenado o su arraigo, y menos aún, destaca la Corte, respecto de su intención o efectiva ocurrencia, ojo con esto, de la indemnización de perjuicios. Pues bien, este artículo 63, visto frente al artículo 193.6 de la Ley 1098 de 2000, Código de Infancia y Adolescencia, Código de los Menores, señala que con el fin de hacer efectivos los principios que han sido instituidos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes, obvio que están relacionados en el artículo 192 de esta normatividad, y poder garantizar el restablecimiento de sus derechos en los procesos por delitos en los cuales sean víctimas, la autoridad judicial, comillas, se abstendrá de aplicar la condena de ejecución condicional a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados, cierre comillas. Visto así, para la inasistencia alimentaria, a no ser que se haya efectuado la correspondiente indemnización de perjuicios, resultará imposible la suspensión de la ejecución de la pena contemplada en el artículo 63 del Código Penal, Ley 599 de 2000. Tal y como dice el organismo de cierre, allí se tiene sentado, organismo de cierre en materia penal, allí se tiene sentado que el texto normativo al que acabamos de hacer referencia no cobija los casos de inasistencia alimentaria. Señala la Corte que a esta conclusión se arriba a partir de interpretaciones de naturaleza subjetiva y objetiva finalista, las cuales se sintetizan en su orden en que esa generalizada prohibición fue concebida por el legislador para delitos atroces, entre los cuales, por supuesto, no se encuentra la conducta punible de inasistencia alimentaria. Y como segundo aspecto, que en estos casos la imposición de esta prohibición, o mejor, la prohibición de conceder la condena de ejecución condicional, imposibilita al condenado el cumplimiento a futuro o con posterioridad, señalamos nosotros, de su obligación alimentaria. Es decir, señala la Corte, obstaculiza realizar la prevalencia a los derechos de los menores y lograr la efectiva reparación de los perjuicios causados. Si la persona, esto es, el condenado, está en prisión cumpliendo con la pena por el delito de inasistencia alimentaria, ¿cómo se le va a pedir una reparación de perjuicios causados y que cumpla o que empiece a cumplir con la obligación alimentaria? Resultará
imposible, señalamos nosotros. Sin embargo, hay casos en que se considera que se cumplen con los requisitos de naturaleza objetiva contenidos en el artículo 63 del Código Penal para la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena. Esto es, la pena es inferior a 4 años, la pena impuesta, y la persona del condenado no registra antecedentes penales, pero deniegan el subrogado de trato con la excusa que no se ha hecho o no se ha mostrado interés en cumplir con la obligación alimentaria y menos en indemnizar a la víctima. Señala la Corte que en estos eventos se pasa por alto que no se ha subordinado la inaplicación del numeral sexto del artículo 193 de la Ley 1098 del 2006 al criterio que se maneja de la no satisfacción de la obligación alimentaria y de la indemnización a la víctima de la conducta punible. La Corte ha precisado sobre la materia que este numeral sexto del artículo 193 del Código de la Infancia y la Adolescencia no es aplicable a los penalmente responsables de la comisión del delito de inasistencia alimentaria por las siguientes razones. Primero, dice la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia: la exposición de motivos de la Ley 1098 de 2006 solamente hizo referencia a los niños y las niñas víctimas de delitos y a la deuda que el país tenía con ellos como víctimas o eventuales víctimas de vejámenes atroces. Por ello, la razón de implementación de medidas tendientes a su protección. E indudablemente, dentro de esa categoría, no vamos a encontrar por parte alguna el delito de inasistencia alimentaria. Como segundo aspecto, señala la corporación que al existir una prevención especial con miras a que el procesado en el futuro no vuelva a sustraerse a la obligación alimentaria, lo cierto es que, como ya lo dijimos hace un momento, con la no suspensión de la ejecución o de su ejecución, de la pena, del castigo, de la sanción, se termina imposibilitando al penado el cumplimiento de esa imposición legal. Esto es completamente cierto, a riesgo de que termine volviéndose esto un círculo vicioso donde determinada persona incumpla en diferentes casos
y termine siendo sancionado, condenado o castigado y resulte beneficiado con la inaplicación de la prohibición de conceder la condena de ejecución condicional, terminando esto siendo una burla a la norma, una burla al cumplimiento de esa obligación legal y, más que legal, moral, de suministrar alimentos a las personas a quienes se debe. Uno de los compromisos que se adquieren para gozar del subrogado es el de indemnizar dentro de un término cierto los perjuicios ocasionados con la conducta punible, y para poder cumplir con ello, pues la persona debe estar en posibilidad de laborar, en posibilidad de trabajar. Esto termina por enseñarnos sin discusión alguna que para los casos, y a manera de conclusión, de inasistencia alimentaria, no es aplicable la prohibición contenida en el numeral sexto del artículo 193 de la Ley 1098 de 2006. Esto independientemente de cualquier consideración, por ejemplo, en punto de si la inasistencia alimentaria o el incumplimiento en la obligación alimentaria se debe atacar y se debe prevenir con la punición de tal comportamiento. No poco se ha dicho en punto de la eventual despenalización de la inasistencia alimentaria. Al respecto, es bueno y es necesario reflexionar cuál ha de ser el mejor mecanismo para que quienes tienen el deber legal, y reiteramos, más que legal, moral, de suministrar alimentos, cumplan con su obligación. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.